Hola a todos. Vamos a ver cómo resolvemos algunos ejercicios aplicando los conceptos de integrales de línea o integrales curvilíneas, como suelen denominarse. Lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen o recordatorio de los conceptos que involucran estas integrales. Primero, el integrando. Tenemos dos posibilidades en este caso, que es tener un campo vectorial o un campo escalar como integrando. El dominio de integración, por algo el nombre de estas integrales, es una curva de esta forma que se representa punto a punto con sus ecuaciones paramétricas o la expresión vectorial r de t. Si tenemos el campo vectorial como integrando, tenemos dos posibilidades. La interpretación física, siendo un campo de fuerzas, vamos a calcular trabajo realizado por ese campo de fuerza al desplazar una partícula en la curva que estamos considerando. O si el campo representa una velocidad de un fluido y tenemos el caso de una curva cerrada, es lo que se denomina circulación. En el caso de que tengamos como integrando un campo escalar, si este representa la densidad lineal, lo que estaremos calculando es la masa del alambre. Y si es igual a 1, estamos calculando directamente la longitud del alambre representado por la curva o con la forma de la curva que usamos en el cálculo. Vamos a comenzar con un primer ejercicio en este tema, con un integral de línea para campos vectoriales. ¿Qué observo yo en esta? Mi campo vectorial está dado en coordenadas cartesianas, x e y, pero la curva es diferencial r en ecuaciones paramétricas. Por ende, al campo yo también tengo que colocarlo en función del parámetro t, y el diferencial r es el r' de t diferencial t. ¿Qué significa todo esto? Este producto escalar, ese que vemos ahí, es el mismo, es el producto de la componente del campo en la dirección del vector tangente a la curva, que es lo que vemos acá en azul. El vector tangente señala la dirección en la que se mueve la partícula que recorre la curva en un determinado instante. Lo que es la norma del vector r' es lo que se define como rapidez del movimiento. Bueno, teniendo en cuenta estos detalles conceptuales, veamos un ejercicio. Calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas que tenemos expresado ahí a lo largo de la curva 4x² más y² igual a 4, recorrida en sentido negativo desde el punto 0,2 al punto 0, menos 2. Tenemos graficado como primero el campo y la curva con la cual vamos a trabajar. Este gráfico se puede hacer con cualquier software matemático. ¿Qué tenemos que calcular? El trabajo expresado por esta integral curvilínea a lo largo de la curva F, o sea el campo de fuerza, por el diferencial R, que es el diferencial de la curva que tenemos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es justamente expresar la curva en coordenadas paramétricas. Nuestra curva, escrita de esta forma, es una elipse. Entonces, sus ecuaciones paramétricas son r de t es igual a las expresiones que tenemos acá. Tenemos que ver cómo varía el parámetro t. Esto nos lo da estas indicaciones en sentido negativo y los puntos donde inicia y termina. ¿Qué es lo que significa sentido negativo? Por convención en física se usa como sentido positivo aquel que es opuesto en el giro
al movimiento de las agujas de un reloj. Por ende, el sentido negativo significa que nos estamos moviendo en sentido de las agujas del reloj. ¿Desde dónde? Desde el punto 0,2 al punto 0 menos 2. Nuestro parámetro t, despejando de cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo, de esta primera, es t es el arco coseno de x. Como x empieza su recorrido en 0 y también lo termina en 0, no es muy cómodo hacerlo, es conveniente trabajarlo en este caso despejando desde i. O sea que tenemos que t es el arco seno de i sobre 2, que vamos desde el valor de i2 al valor i menos 2 de acuerdo a las coordenadas de los puntos. Por lo cual la variación de t nos queda con un t inicial en pi sobre 2, que lo podemos ver en la gráfica, y giramos hasta llegar a un t menos pi sobre 2. Tenemos todo como para poder resolver nuestra integral. El paso siguiente es colocar el campo de fuerzas, nuestro vector, también en función del parámetro t. Ahí que tenemos el reemplazo del mismo y luego sabemos que diferencial r es igual a r' de t por diferencial t. Entonces, nuestra integral ya vimos que es f en r de t por r' diferencial t. Este es el producto escalar entre dos vectores, lo que tengo que resolver a continuación. Encuentro el r', que son el x' y el y', acá está faltando j, hago el producto escalar entre ellos, que sabemos que es componente a componente, y ya tengo lo que tengo que colocar como integrando, que es el resultado del producto escalar. Los límites de la integral lo tengo, me queda por resolver la integral. Y tenemos terminado este ejercicio. Veamos otro. Ahora es calcular el trabajo realizado, siendo, tengo como dato la integral y la curva. A una primera vista no tengo el campo de fuerzas, pero recordemos algo. La definición de integral de línea de trabajo es la que tengo ahí expresada. F es un vector con componentes P y Q. Diferencial R tiene componentes diferencial X, diferencial Y. Si yo hago el producto escalar de estos dos vectores, me queda P diferencial X más Q diferencial Y. Comparando con el dato que tengo de origen, ¿qué significa? Que lo que acompaña a diferencial X es P, lo que acompaña a diferencial Y es Q. Entonces tengo todos los datos para formar mi campo de fuerzas. Esto es P y esto es Q. Puedo ya graficar tanto el campo de fuerzas como la curva que vamos a usar para resolver nuestro problema. Esa es la gráfica. Nos dice recorrido desde el punto menos 2, 4, que es el punto superior, al 1, 1, que es este punto. O sea que tengo un sentido, podemos decir, de circulación negativo. La parametrización, en este caso, al ser una parábola, nuestra curva es x igual a t igual a t cuadrado. Y si observamos, el parámetro t es exactamente igual para su movimiento a x. X vamos de menos 2
al punto de valor x 1. Por ende, el parámetro está entre menos 2 y 1. Ya tengo todos los elementos para formar la integral y resolverla. Como siempre, tengo que tener el f reemplazado también en el parámetro t, el producto escalar con el vector r', y ahí tengo la integral ya con su solución, su valor final. Veamos un nuevo ejemplo. En este caso ya vamos a hacerlo respecto de una integral de línea para un campo escalar. El campo escalar lo tengo expresado acá como integrando, y el dominio de integración ahora es un diferencial S. Es un valor escalar porque nuestro campo también es escalar. Y este diferencial S, ¿cómo lo expreso? Si yo parto de ecuaciones paramétricas de la curva y su representación vectorial, es la norma del r' de t por diferencial t. La norma, recuerden, que es la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes del vector. Y es lo que se denomina diferencial arco. Por lo que dijimos anteriormente, si la función es 1, esa integral de línea va a representar la longitud de la cuerda C. Si es el valor de una densidad lineal, la integral representa la masa del alambre de longitud finita que tiene la forma y la longitud de la cuerda. Entonces, veamos un ejemplo de aplicación de este tipo de integrales. Calcular la masa del alambre cuya densidad es este dato, es la F de XY, la densidad, como veíamos, siendo la curva, la que tenemos ahí expresada, recorrida en sentido negativo. Entonces, nuestra curva es una mitad de circunferencia recorrida en sentido negativo. Entonces, parto del punto menos 2, 0, y voy al punto 2, 0 con el recorrido. De esa forma. Planteemos la integral. ¿Qué necesito? La curva en ecuaciones paramétricas. La variación del parámetro t, si yo veo, vamos desde este punto al punto final recorriendo ese ángulo, o sea que partimos de pi y llegamos a 0, porque estamos recorriendo en sentido negativo. Tenemos que calcular el diferencial de arco respetando su fórmula, por lo cual necesitamos la r', o sea, las derivadas de las ecuaciones paramétricas, y calcular su norma. Reemplazando la expresión, me queda igual a 2. Ya tengo todo para incluirlo en la integral, que recordemos que es f de xy por diferencial s y la integral sobre la curva. El f de xy, reemplazado en el parámetro t, es la expresión que tengo ahí. Y el diferencial s me quedó en este valor. Resuelvo la integral entre los límites que tengo y veo que tengo un valor negativo y estoy calculando la masa. En este caso, el negativo es porque la integral está influida por el sentido de circulación que yo le he dado al resolverla. Estoy calculando una masa, entonces no me importa este sentido de circulación negativo, el signo. La masa del alambre, en este caso, es igual a 8pi. Si lo hubiera planteado el recorrido en el sentido positivo, hubiera llegado directamente a este resultado de 8pi. Bueno, hasta aquí llegamos
con este video, estas son las dos posibilidades de resolver integrales de línea cuando tengo un campo escalar o un campo vectorial. Hay varias aplicaciones más físicas de estos conceptos, pero lo veremos en un siguiente video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.